Objeto. SCP-039. Cerebro de mono. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Las instancias vivas de SCP-039 deben estar contenidas en la cámara de observación silvestre 2B de sitio 77. El interior y el exterior de la COS 2B deben ser vigilados por 2 guardias de seguridad en todo momento. La COS 2 debe ser inspeccionada semanalmente en busca de sabotaje y contrabando. Las instancias fallecidas se encuentran en un almacén refrigerado y se puede acceder a ellas para su estudio si se solicita. SCP-039-A-C, datos censurados. Una instancia masculina de SCP-039. Descripción. SCP-039 consta de 23 monos proboscide, nasalis larvatus, que han sido sometidos a cambios anatómicos radicales. Estas alteraciones se resumen a continuación. Los ojos han sido removidos. Un nuevo crecimiento óseo ha llenado las cuencas de los ojos. No quedan restos de párpados o cejas, solo piel lisa. Alteraciones extremas de la boca. La abertura bucal ya no está presente. No quedan restos de labios, solo piel lisa. La mandíbula ha sido fusionada en su lugar por un nuevo crecimiento óseo a lo largo de las articulaciones. Los dientes, la lengua, las encías y el paladar están ausentes, habiendo sido sustituidos por un gran depósito de tejido adiposo. Eliminación del sistema digestivo. El esófago, el estómago, la vesícula biliar, los intestinos y la vejiga han sido sustituidos por formaciones de tejido adiposo de forma y volumen similares. El orificio anal ha sido sellado por un nuevo crecimiento de piel, sin dejar restos del ano. No está claro cómo las instancias de SCP-039 obtienen la nutrición y eliminan los residuos, o sobreviven sin hacerlo. Mejora de los sentidos auditivos, táctil y olfativo. Tanto los umbrales absolutos como los de diferencia son significativamente más bajos que los de la especie base. Estas mejoras permiten a SCP-039 navegar eficazmente por su entorno a pesar de la falta de visión. Se han observado casos en los que golpean los objetos cuando navegan por un entorno desconocido. Se ha teorizado que este comportamiento es una forma de ecolocalización rudimentaria, pero aún no se ha demostrado. Mejoras en la inteligencia. SCP-039 puntúa sistemáticamente más alto en todas las pruebas cognitivas proporcionadas que sus equivalentes no anómalos. Las instancias SCP-039 son capaces de reproducirse. En el momento de escribir este artículo, han nacido 5 instancias SCP-039 desde su contención. Las instancias SCP-039 muestran un vínculo muy estrecho entre sus especies, y los recién nacidos suelen ser cuidados por todos los adultos capaces. Las nuevas instancias nacen con las mismas anomalías anatómicas que sus padres. A pesar de ello, las pruebas no han identificado ninguna divergencia genética con respecto a las especies de referencia en las instancias SCP-039. SCP-039 se comunican mediante el tacto y una compleja serie de vocalizaciones nasales, muchas de las cuales no se han observado en Nasalis larvatus no anómalos. Los ejemplares originales también poseen una comprensión rudimentaria del inglés hablado. Este conocimiento no se transmite a los recién nacidos, pero aprenden de forma natural algo de inglés por la exposición al personal de la Fundación. Las instancias de SCP-039 han demostrado la capacidad de manejar herramientas mecánicas y de realizar diversas tareas complejas relacionadas principalmente con la construcción y el mantenimiento de automóviles. Este conocimiento no parece ser innato, ya que las instancias recién nacidos no lo poseen. Anexo SCP-039-1. Registro de recuperación. SCP-039 fueron recuperados en 1998, cuando las fuerzas de la Fundación asaltaron unas instalaciones de los laboratorios Prometheus a unos 25 kilómetros al noroeste de Nevada. Se descubrió que la instalación había sido abandonada un tiempo desconocido antes del colapso de los laboratorios Prometheus. Entre los objetos recuperados cabe destacar 2 automóviles, abandonados en el aparcamiento exterior. Un tercer automóvil, parcialmente desmontado en un hangar de carga. Un surtido de herramientas eléctricas, recambios, pinturas y otros utensilios para el mantenimiento del automóvil. Un surtido de anestésicos veterinarios, utensilios quirúrgicos y datos censurados, situados en un quirófano. 20 jaulas pequeñas, presumiblemente para contener a SCP-039. Todas las jaulas estaban vacías y parcialmente desmontadas, con las puertas retiradas.
2 jaulas más grandes, igualmente vacías y desmontadas, que contienen pelo y heces de chimpancé. Los restos congelados de un ejemplar disecado de SCP-039, que carecía de nariz o de conductos nasales, además de las anomalías típicas. Los restos de 3 varones adultos, identificados mediante análisis dentales como Alan, Damien y Cole. Los 3 individuos habían sido asesinados por un traumatismo severo, y los restos presentaban marcas de mordedura pre y postmortem correspondientes a la dentición de los chimpancés. El diario personal de Cole. Véase el anexo 2. 18 instancias de SCP-039. SCP-039-A. Anexo SCP-039-2. Diario personal de Cole. Algunas entradas parecen indicar la fase inicial de creación de prototipos del desarrollo de SCP-039. Estas entradas se reproducen a continuación, con partes irrelevantes para SCP-039 eliminadas por razones de brevedad. Documento 039. Esto es probablemente innecesario, ya que Damián está llevando la cuenta de todas las cosas de la ciencia, pero necesito algo que hacer. Querido diario, debería haber traído más libros para leer. No se recuperaron notas científicas de la instalación. Bueno, hoy tenemos los monos. No son los monos que queríamos, sino que son unos malditos monos proboscide. Le pregunté a ese tipo de Werner en qué estaba pensando cuando consiguió estas cosas y se encogió de hombros, dijo que no especificamos qué tipo de mono queríamos. ¿Qué clase de bicho raro oye mono y piensa así, voy a coger los gordos con narices grandes? Queríamos macacos resus, al igual que todos los centros de investigación del planeta. Ahora tenemos que volver a equipar todo para 20 monos que son el doble de grandes de lo que esperábamos, o bien meterlos en jaulas demasiado pequeñas. Me pregunto cómo consiguió estas cosas, pero me da miedo preguntar. El tipo dice que es un actor, pero nunca he oído hablar de él. Tal vez esté en películas alemanas o algo así, con un nombre como ese. Imagina tener el contrabando de animales exóticos sí como tu trabajo secundario. Qué raro. Incluyendo la instancia fallecida, solo se recuperaron 19 instancias de SCP-039 en la instalación. En 1999, se descubrió la 20ª instancia en SCP-1328, que vivía en una casa abandonada perteneciente al grupo Actores Rojos. Los monos lo están haciendo bien, pasando todas las pruebas mucho mejor que cuando podían ver. También dice que probablemente sea porque pueden recordarlo mejor, pero yo sigo pensando que al menos una parte tiene que ver con no estar distraído. Sé que pienso mejor con los ojos cerrados. Hoy le he quitado la nariz a uno de los monos, para ver qué pasaba. Pensé que se asfixiaría, pero no lo hizo. Supongo que ahora obtiene su aire del mismo lugar que su comida. Me hace preguntarme cuánto podríamos sacar. Si no respira, ¿realmente necesita un corazón? Ese es el único órgano interno que le queda en este momento. Sin embargo, sacar el corazón no mejorará la inteligencia, así que no tendría sentido. Solo por curiosidad. El que no tiene nariz ya no se mueve. Al principio pensamos que estaba muerto, hasta que comprobamos si tenía pulso. El pobre debe estar deprimido. Yo también sería bastante infeliz, supongo, si no pudiera ver o hablar con ninguno de mis amigos, pero aún pudiera oírlos a mi alrededor. Si no se recupera pronto, tendremos que diseccionarlo, a ver si podemos averiguar qué ha pasado. Les dejaremos las narices al resto para que esto no vuelva a ocurrir. Llamé a Werner y pedí unos chimpancés. Me aseguré de que supiera exactamente de qué animal estaba hablando, para que no apareciera con un puto babuino o algo así. Hoy he diseccionado el sin nariz. No pude encontrar nada obviamente raro, el cerebro estaba todavía intacto y todo. Oh, bueno. También dijo que el problema podría ser específico de esta especie, ya que la nariz es muy importante para su estructura social. No lo sé, ya que me imagino que los ojos y la boca también son muy importantes, pero no lo sabremos con seguridad hasta que lo probemos en otra especie. Werner nos trajo 2 chimpancés, ambos machos. Son más grandes de lo que esperaba. Ahora que hemos terminado con los monos, se los entregamos a Alan. Va a intentar enseñarles algunos trucos para impresionar a los posibles donantes. Alan dice que los monos están aprendiendo rápido. Cuestiono la conveniencia de enseñar a los monos a utilizar herramientas eléctricas, pero Alan dice que ya no parecen interesados en hacer travesuras, asuntos de monos, ja. Debe ser el procedimiento.
Decidimos empezar por la nariz esta vez, para ver si ese mono realmente se asustó porque no podía comunicarse o porque la cordura depende de alguna manera de la nariz o alguna mierda. Probablemente deberíamos haber probado eso con los monos, pero estábamos demasiado ocupados tratando de evitar alimentarlos para ser debidamente científicos al respecto. Desearía que nuestra solicitud de subvención no hubiera sido denegada. Entonces tendríamos suficiente dinero para algunas pruebas y errores y no tendríamos que depender de un actor para nuestros sujetos de prueba. No me gustan los chimpancés. Los monos estaban bien porque son muy graciosos, pero los chimpancés se parecen demasiado a los peludos para mí. Me parece que me están viendo cuando miran, si es que eso tiene sentido. No ayuda el hecho de que ahora sé que son más inteligentes. No creo que yo les guste tampoco. No puedo esperar hasta que les quitemos los ojos mañana. En otras noticias, Alan consiguió que los monos cambiaran las ruedas de su coche. Parecían divertidos haciéndolo, como un pequeño equipo de boxes peludo. Estos deben ser los monos más inteligentes del planeta, y Alan dice que todavía están aprendiendo. Los monos son básicamente genios en este punto. Alan les hizo encerar su coche, hacer un cambio de aceite, y algunas otras cosas de coches que no entiendo. Esperemos que eso convenza a los chicos de arriba para que reconsideren nuestra subvención, tal vez nos den lo que necesitamos para pasar a la experimentación humana. Si eso no funciona, al menos podríamos vender estos monos a Marshall Carter y Dark o a alguien como una alternativa más barata y bonita a los verdaderos mecánicos de coches. Uno de los chimpancés intentó morderme hoy. No voy a volver allí hasta que tomemos las bocas, esos bastardos pueden morir de hambre por lo que me importa. También puede manejarlo. Todavía no quiere llevarse las bocas, ya que son sus últimos rasgos faciales y teme que les ocurra lo mismo que al mono sin nariz. Hoy recibí una llamada de Werner. Dijo que tenía un mono más para nosotros. Le pregunté de qué estaba hablando, pero solo se rió. Dijo que estaría aquí mañana y colgó. ¿No sabe que ya tenemos problemas? No tenemos espacio para otro maldito mono, y mucho menos para comida. La información adicional sobre SCP-039-A está restringida al personal de nivel 3 y superior. Anexo SCP-039-3. Información perteneciente a SCP-039-A. Procedimientos especiales de contención. SCP-039-A se encuentra en una cámara de contención humana estándar, ajustada para adaptarse a su ceguera. Descripción. SCP-039-A es un hombre adulto llamado Jacob. Mediante el mismo proceso que creó SCP-039-A, SCP-039-A, se le han eliminado los ojos, la nariz, la boca y los sistemas de órganos asociados. Ha experimentado mejoras similares en su inteligencia y sus sentidos restantes, así como otras alteraciones psicológicas. Los siguientes extractos del diario de Cole se refieren a SCP-039-A. Es un humano. El simio del que hablaba Werner es una puta persona, un tipo llamado Jake. Algún adicto al crack que sacó de la calle, probablemente le prometió un montón de drogas para atraerlo a esa espeluznante furgoneta roja que conduce Werner y luego nos lo echó encima. Sé que nuestro objetivo final es potenciar la inteligencia humana, pero en este momento no estamos preparados para la experimentación humana. También no está de acuerdo, dice que esta es una gran oportunidad. Si conseguimos un prototipo humano exitoso, entonces seguro que nos aprueban la subvención, ¿no? Tiene razón, pero eso no cambia el hecho de que esto es un nuevo nivel de ilegalidad, por no mencionar lo peligroso. No estoy seguro de querer hacerlo todavía, no sin la aprobación de arriba. Jodido Damien. Anoche ese imbécil fue a mis espaldas y operó a Jake. Le arrancó toda la maldita cara, de una sola vez. Jake tiene suerte de no haber caído muerto allí mismo por el shock. Todavía no se ha despertado, así que aún podría pasar. Le dije a Damien que se lo daré de comer a los malditos chimpancés si vuelve a hacer esto. No estoy preparado para deshacerme de un cuerpo. No debería ser difícil aquí en medio de este maldito desierto, pero aún así. Jake se ha despertado hoy. Ya se mueve y todo. Es un poco espeluznante lo rápido que se ha recuperado y lo tranquilo que está con todo esto. Supongo que sabía a lo que se había apuntado, pero uno pensaría que un tío se sentiría al menos un poco raro cuando se despierta sin cara. Aquí hay algo raro. Jake dice que ya no se le antojan las drogas. Todavía tenía algo cuando llegó aquí, crack o metanfetamina o no sé qué, pero quiere que nos deshagamos de ella.
Según él, normalmente querría una dosis ahora mismo, pero no ha sentido la necesidad desde la operación. No sé cómo el hecho de quitarle la cara curó su adicción. Mejora la inteligencia, sí, pero no debería alterar la química de tu cerebro de esa manera. También está tan perplejo como yo. Ha estado metido hasta las rodillas en ese viejo libro que le dio esta loca idea en primer lugar, tratando de averiguarlo. Me ofrecería a echarle un vistazo, pero no hablo latín. No se recuperó ningún libro que coincidiera con esta descripción en las instalaciones. Jake quería ver a los monos hoy, así que, a pesar de mi mejor juicio, lo llevamos con Alan. Los estaba entrenando para construir el motor de un coche, y estaban haciendo un gran trabajo, aunque no lo crean, pero se dieron cuenta de que había alguien nuevo en la sala. Supongo que lo olieron. Un par de ellos se acercaron y él se puso en cuclillas para acariciarlos. También le advirtió que los monos no suelen ser muy amistosos, pero no pareció importarles. Se acercaron a tocarle la cara y empezaron a resoplar mucho. Parecían emocionados, supongo que porque habían encontrado a un humano que era como ellos. Todo fue muy extraño. Ahora quiere ver a los chimpancés, pero le dije que no. No podemos permitirnos dejar que nuestro único sujeto de pruebas humano muera mutilado. También cree que probablemente podamos quitarles la boca, ya que Jake no se volvió loco como el mono. Supongo que lo haremos mañana, a menos que pase algo raro con Jake. También no quiere hacerlo de los chimpancés hasta después de conocer a Jake, dice que quiere ver si hacen alguna vocalización inusual. No sé lo que espera ver, pero dice que después de la forma en que los monos actuaron ayer podría valer la pena comprobarlo. Dije que todavía es demasiado peligroso, pero también se puso un poco cagón al respecto y dijo que los chimpancés solo actúan agresivos cerca de mí porque no me gustan. Dijo que no tenía que venir si no quería, así que no lo haré. Espero que le tiren mierda. Bueno, esto es espeluznante. También jura que Jake y los chimpancés realmente se comunicaron. Hicieron esa misma cosa de tocarse la cara que los monos, y luego estaban ululando y cosas así y él estaba asintiendo con la cabeza como si lo entendiera. Jake dice que no sabe de qué está hablando Damien, y yo no sé qué pensar. Parece una locura, pero también lo es confiar en un tipo sin cara. Estoy empezando a pensar que estamos en la cabeza aquí. Sabía que deberíamos haber esperado a esa subvención para empezar las pruebas en humanos. Ojalá el maldito Werner no nos hubiera traído a este tipo. Oh, una cosa más. Alan estaba haciendo que los monos repintaran su coche, empiezo a pensar que lo hacía como excusa para que le regalaran el coche, y uno de ellos se escabulló con un par de herramientas. Tardamos en darnos cuenta de que se había ido, pero Alan y yo localizamos al pequeño con bastante facilidad, merodeando fuera del corral de los chimpancés. No estoy seguro de dónde dejó las herramientas, pero podemos buscarlas mañana. Cuando el destacamento móvil Epsilon 6 entró en la instalación, descubrió que SCP-039-A vivía en lo que presumiblemente eran sus aposentos, compartiendo espacio vital con varias instancias de SCP-039. Las interacciones iniciales se complicaron por la incapacidad de SCP-039-A para hablar, pero una vez que se estableció la comunicación por escrito, entró voluntariamente en custodia.